Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a ver, y ahí es cuando uno como especialista te toca dar un diagnóstico o un posible diagnóstico, porque en la primera consulta difícilmente a veces tú puedes dar un diagnóstico y no es lo correcto dar un diagnóstico definitivo y más que todo de fibromialgia. O sea, que la primera vez de visita a la consulta te Sí, digan, ¿tiene usted fibromialgia. fibromialgia? Ya desde ahí ya está mal. Ya está mal, sí, Ok, está mal, está mal. mucho ojo. Sí, ahí Ajá. desde el primer momento que llegan a la consulta, nosotros no podemos en la primera consulta dar un diagnóstico de Oh, fibromialgia. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyarnos de estudios de laboratorio, ¿verdad? El ujú. paciente me llega, obviamente yo hago un examen físico, donde es muy importante el examen físico de entrada, sí, donde se elabora un interrogatorio. De hecho, yo manejo en mi consulta unos test, Ok. ¿verdad? Unos test, se le da al paciente una escala, lo que hablábamos, la escala del dolor, en este caso usamos la EVA, la analógica visual, y el paciente en esa como prehistoria que llena antes de entrar al consultorio, y yo lo leo, tratamientos recibidos inclusive, porque ese no es un tipo de paciente que llega también muy automedicado, ¿ok? Ujú. A veces llegan con ella con el diagnóstico de que tienen una fibromialgia, ¿ok? Y no es cierto. Entonces ahí ya el paciente entra a la consulta predispuesto, porque me dice, doctora, tengo fibromialgia. Ujú. Entonces el paciente se pone a buscar en internet. Antes de buscar más bien información del médico especialista, buscan en internet, y obviamente toda la información que sale en internet de lo que es un paciente con fibromialgia, si el paciente ya estaba deprimido, acaba más deprimido aún todavía, ¿ok? Claro. Porque es demasiada la información que leen, y la leen de la manera no correcta, y ya cuando llegan a ti, llegan con la etiqueta de que tengo fibromialgia, y para poder quitarle luego a ese paciente esa etiqueta ya etiquetado, es complicado. Sí, ¿Ok? bien complicado. Entonces, por eso es que yo digo, en la primera consulta es errado decir usted tiene fibromialgia. Yo llego, leo el cuestionario ya preparado por mí, que ellos me lo llenan, lo leo, hago un examen físico, donde el examen físico tiene que ser importante, donde son los puntos, al examen físico los puntos de gatillo, que son 18 puntos en todo el cuerpo a nosotros a valorar. ¿Ok? Ok, ¿nos podrías dar algunos de esos puntos gatillo que sueles Sí, valorar? los puntos de gatillo que suelen valorar son 18 puntos, ¿ok? Ajá. Donde nosotros comenzamos de lo que puedes iniciar desde la parte anterior de tórax, ¿verdad? Que están localizados a nivel superior, lo que es a nivel de cuello, a nivel del trapecio, a nivel de omóplatos, ¿verdad? A nivel de lo que es columna dorsal, a nivel de lo que son las crestas ilíacas, Ok. a nivel, de hecho, hasta la parte posterior en hueco popliteo. ¿Ok? Ujú. Entonces, eso, al momento de realizar ese examen, es una presión que uno ejerce, y esa presión tiene que tener, es como decir, la misma precisión de presión que ejerce un punto tiene que ser igual para todos. En el momento es doloroso para el paciente, pero es muy necesario, porque Ok. si yo voy y yo solamente le hago a mi paciente, le toco solamente los puntos que están en región anterior de tórax, y ya no me voy a valorar la parte posterior, que en muchas ocasiones suele suceder, ya eso es un examen físico que no está bien hecho, Claro, está está incompleto. incompleto. ¿Ok? Ujú. El paciente ya también, cuando tú te entran a consulta, si tienes ojo clínico, ya entran con ansiedad. Son pacientes muy ansiosos. ¿Ok? A veces de la nada están contigo platicando, y mientras platican contigo lloran, se ponen a llorar. Ujú. Entonces ya ahí ya tú ves el toque emocional con que viene ese paciente. Claro. ¿Ok? Eso ocurre todo en la consulta. ¿Ok? El examen físico, ves un paciente que también te puedes referir, mire doctora, yo de repente tengo trastornos gastrointestinales, tengo periodos alternados de diarrea con estreñimiento, ¿ok? Dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que no se me alivia con nada. Llevo 3 días sin dormir.
trastornos del sueño y todo este conjunto de síntomas, el paciente con dolor, el paciente sin dormir, el paciente con cefalea o dolor de cabeza, vienen ya en un entorno en casa, en una esfera familiar distorsionada, ya cuando te llegan a la consulta es un tema. Ay, Sí, ya todo muy complejo, ¿no? sí. Entonces el paciente llega con un sinfín de síntomas donde inclusive ya el entorno familiar está afectado, ¿ok? Ajá. Y literal, el paciente se pone a llorar, o sea, te llora ahí en el consultorio porque ya te ven a ti como que doctora, o sea, me pongo en sus manos. O sea, ya ellos vienen con múltiples tratamientos, inclusive vistos por especialistas, y en vez de ver mejoría, se sienten cada vez peor. Oye, Yaneris, pero qué difícil. Digo, ahorita como lo estás diciendo, ¿no? Ya después de tanto tiempo y de un camino enorme de visitas a médicos y médicos y decir, vengo con la 21, ¿no? Con Sí. la 21, el 21 médico. Sí, Y es como decir, ¿hay esperanzas? sí. Y eso es lo que quisiera preguntarte, Ah, para este tipo de personas, entonces lo indicado es acudir con el médico algólogo ujú. o quien hace medicina del Del dolor. dolor. Así Y es. entonces hay esperanza. Claro. ¿Qué sigue, Yaneris? Mira, al paciente con fibromialgia, él llega desesperado, desesperanzado. Llega como diciendo, doctora, y literal te dice en tu cara, usted es mi salvación. Vengo aquí, bueno, tú pides, de hecho, porque yo acostumbro a pedir tratamientos anteriores, estudios previos, Claro. ¿ok? Y revisas las recetas médicas y vienen hipermedicados. Ujú. O sea, con un sinfín de medicamentos que uno dice, wow, ¿no? A ver, y entonces a veces este tipo de pacientes, a ver, aparte de que tienen fibromialgia, tienen diabetes e hipertensión, porque no solamente es la pura enfermedad de dolor, sino que tienen otras enfermedades Claro. que se asocian y aquí el manejo de medicamento aún tiene que ser más controlado y más supervisado. Y entonces estos son estos tipos de pacientes que vienen hipermedicados y muchas veces llegan fácil. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, llevo 2 años tomando diclofenaco, Wow. llevo 2 años tomando paracetamol con tramadol. Y a ver, ¿ve? Y entonces tú ahí donde uno dice, wow. Y entonces es por eso que, como te hablaba desde el principio, nunca debemos de dar en la primera consulta un diagnóstico de fibromialgia. Simplemente valorar, hacer un examen físico, revisar estudios que ya el paciente trae, porque a veces vienen ya diagnosticados. En su defecto que el paciente no viene con diagnóstico, yo nunca, por lo menos, nunca digo en mi primera consulta, y yo estoy en la capacidad y digo sí, es fibromialgia, pero yo Claro. nunca al paciente en mi primera consulta le pongo la etiqueta de fibromialgia desde el momento.